al tomador y finalmente el indicado como una persona a quien recurrir en caso de que el girado se niegue a abonar la letra. Si bien algunos tratadistas pretenden situar el origen de la letra de cambio en ciertas instituciones y prácticas del derecho romano, como la literis o la nomina transcriptia de persona in persona que servían en Roma para cambiar de deudor, está fuera de duda de que el origen de la letra de cambio se da históricamente con sus elementos y características en la Edad Media, como resultado del florecimiento del comercio entre las ciudades italianas, en especial Florencia, Génova, Venecia. La actividad de los banqueros era periódica en las periódicas ferias que se realizaban en dichas ciudades, así como las francesas de Lyon, Aviñón y las ciudades alemanas de la Liga Hanseática. En un principio, la letra era el documento probatorio del contrato de cambio, el cual es un acto solemne por el cual una persona llamada cambista recibe del comerciante una suma de dinero comprometiéndose a abonarle o a hacerle abonar al comerciante o a la persona que éste designe una suma equivalente a la recibida en otra ciudad y en moneda de curso lugar en la ciudad de destino. Este contrato, como todos los demás de la época, tenía su grado de solemnidad, debiendo realizarse en presencia del magistrado. El cambista entregaba al comerciante una nota u orden dirigida a su representante o a la gente en la localidad de destino y plaza de pago, consignando haber recibido el valor allí expresado y que debía ser abonado en moneda local. En un primer momento este era un documento intransferible, pero las necesidades de rapidez y agilidad en las operaciones comerciales hizo que se vaya liberando de las formalidades y reglas que dificultaban su circulación. En primer término, se prescindió de la realización del acuerdo en presencia del magistrado, quedando la operación como una promesa particular del librador hacia el comerciante que había entregado los fondos. Posteriormente se pudo superar las limitaciones derivadas de la imposibilidad de transferir el documento, a no ser que se haga una cesión de crédito, con la aparición del endoso mediante la cláusula de la orden, lo que permitió que el comerciante pudiera transmitir rápidamente el derecho contenido en el papel con la simple firma e indicación del nuevo beneficiario. Con la ordenanza francesa de 1673, que incorpora la cláusula de la orden como facultativa del librador, se dio un impulso a la evolución de la facilidad de la circulación en la letra de cambio. Pero fue con el Código de Napoleón en 1807 cuando se dispuso la obligatoriedad de la cláusula de la orden que se plasmó definitivamente esa posibilidad de transferencia por endoso, lo que facilitó enormemente la circulación de la letra. Se dio un paso más cuando entre el cambista y el comerciante se pactó la emisión de la letra sin necesidad de la previa provisión de fondos, es decir, lo que era un contrato de cambio, la nota que era la prueba del contrato de cambio, con finalidad de facilitar moneda local al comerciante viajero, pasó a ser un verdadero crédito o anticipo de fondos entre el librador y el beneficiario, siendo el girado ajeno a dicha circunstancia, ya que su papel se limitaba a entregar la suma consignada en el documento, quedando su relación con el librador fuera del ámbito cambiario. Ahora bien, debemos reconocer que en la actualidad la letra de cambio sufre el embate de nuevas figuras y medios de pago o transferencia de dinero a partir del avance de las tecnologías, pero ello no ha impedido que continúe utilizándose la misma como un medio seguro y eficaz de pago de obligaciones en el comercio y aún en operaciones no comerciales, sobre todo en operaciones internacionales, aunque también hoy día se admite que la letra sea libre para ser pagada en la misma plaza, es decir, en la misma ciudad de su emisión. En conclusión, podemos dividir la evolución de la letra de cambio en tres periodos. En un primer periodo se confunde con el contrato de cambio, del cual es el documento que lo prueba, y su finalidad es instrumentar el transporte de fondos de un lugar a otro. En un segundo periodo
aparece la cláusula de la orden, primero como una facultad del librador y luego como inclusión obligatoria en el texto de la letra, con lo cual la transmisión puede efectuarse por medio del endoso, inclusive en blanco. Y en el tercer periodo es cuando desaparece la necesidad de la previa provisión de fondos al cambista, quien emite el documento aun cuando el comerciante no le haya proveído de los fondos de manera previa, con lo que la letra deja de ser el documento probatorio del contrato de cambio y pasa a constituirse en un verdadero título de crédito abstracto que contiene una orden de pago sin contraprestación alguna. Ahora bien, al hablar del origen y la evolución de la letra de cambio, hemos dicho que uno de los fines esenciales de la misma era la de servir como un medio de pago seguro y ágil entre comerciantes en distintas ciudades, es decir, sobre todo para el comercio internacional. De ahí que la circulación de la misma era extra ciudades, entre plazas y entre países. Para solucionar el problema surgido de la diversidad de legislaciones con que se podía encontrar la letra en su circulación entre ciudades y países diferentes, se fue formando cuerpo la idea de la unificación de la regulación legal de la letra. Esa unificación no se daría con la sanción de un código internacional porque se trata de una materia Esta convención tampoco fue aprobado, basado en el Código Napoleónico de 1807, con influencia en países como Polonia, Países Bajos, Grecia, Turquía, la mayoría de los países sudamericanos, así como España, también conocido como derecho continental. El grupo angloamericano, más cercano en sus ideas y principios al derecho germánico, pero con sus propias modalidades, puesto que la regulación en estos institutos se asientan más en los usos y costumbres, la jurisprudencia de los casos y no tanto en los códigos escritos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la letra de cambio? Este instituto o este tema genera una discusión o la misma discusión que encontramos al hablar de la naturaleza jurídica de cualquier instituto del derecho cambiario. La determinación de la esencia jurídica de la institución, es decir, aquello que lo diferencia de todas las demás,
Tradicionalmente genera y creo que seguirá generando las más diversas elucubraciones o teorías, algunas de las cuales vamos a darle un breve repaso, siguiendo a nuestro gran maestro Jorge H. Escobar y también a un autor muy destacado como es Ernesto Velázquez. Las teorías más modernas y más nuevas que vamos a citar en primer lugar son, por ejemplo, la teoría de la promesa literal y abstracta, derivada de las escuelas alemanas de Einer, y a la cual se ha adherido a nuestro Código Civil. Según la misma, la obligación cambiaria es una obligación literal y autónoma, formal, válida por sí sola y desprovista de toda causa, por lo tanto abstracta. La obligación se halla entonces incorporada al documento. Quien libra una letra se obliga no solo hacia el tomador, sino también hacia todos los que sucesivamente, por obra de la circulación a través del endoso, resulten ser tenedores legítimos de la letra. Luis Argaña acepta esta teoría señalando que es la voluntad unilateral del librador la que sirve de fuente a la obligación cambiaria. El librador se obliga, contrae vinculaciones jurídicas respecto a terceros, a quienes no conoce, de manera voluntaria. Dicha obligación existe por el solo hecho de la creación del título. E igual cosa ocurre con el girado. Y este contrae una obligación unilateral abstracta con los endosatarios del documento, ya que el girado por su sola voluntad unilateral se obliga a pagar el título a todo aquel quien fuere al vencimiento del título y que lo presente. Las teorías francesas no concebían la existencia de una letra de cambio sin la preexistencia de una causa, que debía ser el motivo de su emisión y el origen de todas las obligaciones y derechos durante su circulación. A criterio de esta corriente, el origen y la vigencia de la letra es de orden contractual. Sostienen que entre el librador y el tomador existe un contrato de cambio para cuya ejecución fue creada la letra. Entre el librador y el girado, un mandato. Entre el endosante y el endosatario, una cesión de crédito. En la participación de la balista, una fianza. Y en la aceptación y pago por intervención, una gestión de negocio. Es decir, se remite a toda la a diversos tipos y formas contractuales, toda la vida jurídica de la letra. Por otro lado, se tienen las teorías alemanas, elaboradas en la doctrina, que tienen su partida en la obra de Karl Heiner del derecho de cambio. Entre estas teorías se destacan la del acto unilateral de la voluntad, que hemos explicado y a la cual se ha adherido nuestro código, donde las principales ideas son que el título que la letra de cambio es el papel privado de los comerciantes. El título no es un simple documento probatorio, sino que es el portador de la promesa. La letra es independiente de la relación fundamental, es una promesa abstracta de pago. El vínculo obligacional se funda en una promesa dirigida al público. La letra comprueba la obligación del librador no solo hacia la persona determinada, sino también hacia el público en general, en pagar o hacer pagar la suma consignada. Por último, hablemos de la teoría de la delegación Olescott. Según esta teoría, la letra crea un vínculo de derecho nuevo entre el librador y el tomador, que es de origen contractual. Este contrato es unilateral, formal y literal, pero no abstracto. La relación de derecho anterior sirve de causa a la obligación actual, pudiendo el librador oponer al beneficiario las excepciones basadas en sus relaciones anteriores. Del mismo modo, cada endosante a su endosatario. Esta teoría ha recibido merecidas críticas porque se aparta de los principios consagrados para los títulos de crédito, de autonomía y literalidad, al admitir las defensas basadas en relaciones extracartulares. Si bien en la actualidad la existencia de los medios de pago electrónico o de las transferencias bancarias ha originado un decrecimiento en la utilización de las letras, la importancia de las mismas sigue siendo en el comercio internacional como medio de pago entre comerciantes por operaciones de exportación e importación. Ahora, como todo instituto jurídico de los títulos de crédito,
La letra de cambio tiene dos tipos de requisitos: los requisitos sustanciales o intrínsecos y los requisitos formales o extrínsecos. Entre los requisitos sustanciales de la letra encontramos la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. La capacidad, es decir, la facultad de obligarse, de no estar sujeto a interdicción alguna. El consentimiento, tratándose de un acto que encierra una manifestación unilateral de la voluntad. El consentimiento tiene relación con la manifestación, con la validez de la manifestación de esta voluntad, que debe ser expresa y libre de vicios. El objeto debe ser lícito y dentro de la letra de cambio es siempre una orden incondicionada dirigida al girado. Y en cuanto a la causa, es un requisito que en materia cambiaria adquiere una importancia singular debido a la particular característica de abstracción que tienen los títulos de crédito. Ahora bien, en cuanto a los requisitos formales, los mismos se hallan enunciados en el artículo 1298 del Código Civil. Estos requisitos podemos clasificarlos en dos clases: esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos cuya omisión acarrea la nulidad de la letra, y los no esenciales son aquellos en los casos en que la propia ley, en el siguiente artículo, el 1299, nos da una solución legal de sustituir lo omitido por medio de una presunción. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, la denominación de la letra de cambio puesta en el texto del título, expresada en el mismo idioma en el cual se haya redactada la letra. Esto es, en la parte superior debe llevar la denominación de letra de cambio, a fin de que quien reciba el documento tenga la certeza de saber cuál es el título que va a recibir. La orden incondicionada de pagar una suma de dinero. La suma debe ser determinada, expresada nominalmente en letras y guarismos. No puede ser determinable ni tampoco su pago debe estar sujeta a una condición. El nombre de la persona que debe hacer el pago, esto es, el nombre del girado, a quien va dirigido la orden. La indicación del vencimiento o el plazo para efectuar el pago. Vamos a ver más adelante cuáles son las formas de establecer el plazo y vencimiento de la letra de cambio. La designación del lugar donde deba efectuarse el pago. Es también un requisito no esencial, puesto que de omitirse se considerará el lugar de pago el indicado junto al nombre del girado, que es el domicilio del mismo. El nombre de aquel a quien o a la orden de quien deba efectuarse el pago. Entonces, en principio, el código no admitiría las letras al portador, por lo que debe constar por lo menos el nombre del primer tomador. La indicación de la fecha y lugar de emisión. La fecha debe aparecer necesariamente, no está prevista sustitución alguna. En cambio, el lugar de emisión, en caso de omitirse, se considera como tal el domicilio del librador. Y por último, obviamente, la firma del librador. Bien, ¿cómo circula la letra? Cuando hablamos de circulación de la letra, recordemos que estamos en presencia de un título de crédito nacido esencialmente para transmitir bienes y derechos. La creación y el desarrollo de la letra tiene entonces un solo objetivo: la agilización del comercio. Y esta agilización se da con la posibilidad de trasladar o transferir derechos y obligaciones cambiarias de manera ágil, segura y certera. Con dichas finalidades, las modalidades de transferencia de crédito por las vías ordinarias del derecho romano, como la cesión, por ejemplo, representan un obstáculo, por lo que se fue pergeñando el endoso como la forma de transmisión y circulación de la letra. Con esta modalidad se reducen a un mínimo las formalidades necesarias. Ya hemos hablado del endoso cuando hablamos de los títulos de crédito, cuando hablamos del pagaré y cuando hablamos del cheque. No obstante, conceptualmente vamos a repetir lo que ya decíamos respecto a su definición, que el endoso es un negocio jurídico unilateral y abstracto de carácter accesorio que contiene una orden de pago puesta por el primer tomador o un endosatario precedente sobre un título de crédito ya existente, que tiene por función la transmisión de la legitimación para el ejercicio del derecho contenido en el título. Se materializa con la firma puesta por el endosante en el dorso del documento, en la parte de atrás. Con ese acto, el firmante se obliga hacia quienes con posterioridad
adquieran legítimamente el título como si fuera el emisor o el librador original. Ahora bien, la letra puede circular no solamente por la vía del endoso, también se puede transmitir por la vía de la cesión. Esto puede ocurrir si el endoso es posterior al vencimiento o posterior al protesto por la falta de pago. En esos casos, solamente con los efectos de una cesión ordinaria. O bien puede hacerse por vía de cesión en un acto anterior al vencimiento, debiendo guardarse las formalidades que para este tipo de transmisión están en el 525 y concordantes del Código Civil. Es decir, transmite un derecho derivado y no autónomo. El obligado puede oponer las defensas que tuviese contra el cedente, y para ser válido frente a terceros deben los mismos ser notificados de la cesión. Bien, entrando ya en la segunda parte de la letra de cambio de nuestra lección de hoy, pasemos a hablar de la aceptación. La aceptación de la letra de cambio es un eslabón más que integra el desenvolvimiento de la misma en su circulación comercial. Recordemos que el que emite la letra es el librador y aquel contra el cual se libra es el girado, a quien el librador se dirige dando la orden para que le pague al tomador o al beneficiario, designado en la letra, o a la persona que la tenga en el momento del vencimiento en su poder y se encuentra legitimado. Pesa, evidentemente, sobre el tenedor de la letra una incertidumbre, es decir, el girado cumplirá o no la orden, no la letra a su vencimiento. Para despejar esa incertidumbre, el tenedor de la letra debe presentar la letra antes del vencimiento al girado para que éste manifieste si acepta o no pagar la letra a su vencimiento. La aceptación entonces es un acto unilateral, voluntario y abstracto por el cual el girado admite la orden de pago del librador, obligándose en consecuencia a pagar la letra a su vencimiento al tenedor legítimo de la misma, convirtiéndose así en el principal obligado al pago de la letra. No es aún el pago, sino la asunción por el girado de la obligación de pagar en su momento. La función de la aceptación es entonces dar seguridad, por lo menos apariencia de seguridad, al tenedor que la existencia de la letra y la obligación emergente del que debe abonarla ya está en conocimiento del mismo, el cual por este acto, la aceptación, pasa a ser el principal obligado en el lugar del librador. Por el principio de literalidad, la forma de la aceptación es que debe estar plasmada por escrito, con la cláusula de acepto pagar a su vencimiento u otra similar y firmada por el girado, consignándose la fecha de la misma. La capacidad para formular la aceptación es la misma que se exige para librar la letra, es decir, la capacidad de obligarse. Ahora bien, ¿cuándo el tenedor debe exigir la aceptación? El tenedor puede requerir la aceptación en cualquier momento, siempre que sea dentro del periodo comprendido entre la emisión de la letra y su vencimiento, a menos que el librador establezca al librar la letra un plazo para efectuar la aceptación. Cuando la letra sea librada a la vista o a cierto tiempo vista, la letra debe ser presentada para su aceptación dentro del año de su emisión. En cuanto al lugar en donde debe pedirse la aceptación, es en el domicilio del girado, que figura normalmente al lado de su nombre. ¿Quién debe requerir la aceptación? La letra de cambio puede ser presentada para su aceptación por cualquier tenedor que legítimamente la tenga en su poder. El girado no puede rehusarse a aceptar la letra aduciendo que quien la presenta no es quien figura como beneficiario, siempre que la posesión se halle debidamente justificada con una serie ininterrumpida de endosos. El girado, al aceptar, no contrae ninguna obligación personal con el tenedor que haya presentado la letra para su aceptación. La obligación del girado es la del pago de la letra a quien la presente a su vencimiento. La aceptación debe ser requerida en primer término al girado.
También se admite que en algunos casos la aceptación la formule el representante. Si el girado fuese comerciante, la aceptación hecha por su factor o gerente, pero si no es el comerciante, el representante deberá acreditar esa calidad por medio de un poder especial. Mientras no se produzca la aceptación, del principal obligado por la resulta de las letras es el librador. El girado no contrae aún ninguna obligación. Producida la aceptación, cambia esa situación, ya que desde entonces es el girado aceptante el que se vuelve el principal deudor. El librador pasa a un segundo plano, obligándose solo subsidiariamente por el reintegro del valor en caso que el girado no pague la letra a su vencimiento. Una vez aceptada la letra, entonces el girado queda como el primer obligado a pagarla. En el caso de negarse la aceptación de la letra, debe protestar por falta de aceptación dentro del término fijado para la presentación de la letra. Es decir, se debe dejar constancia por un medio fehaciente, usualmente un acta notarial, de la falta de aceptación por parte del girado y poner al deudor o a los endosantes anteriores de esa falta de aceptación. Hecho el protesto por falta de aceptación, el tenedor queda dispensado de la obligación de presentar la letra a su vencimiento para el cobro, ya que el girado no ha aceptado pagarlo. Evidentemente no tiene sentido presentar el día de su vencimiento, pero debe sí formularse, como decíamos, el protesto por falta de aceptación. La aceptación debe ser siempre pura y simple, es decir, no tiene que estar sujeta a condición alguna, pero el girado puede limitarla a una parte del total de la letra, es decir, puede haber una aceptación parcial. En estos casos el tenedor debe protestar la parte no aceptada. Por decir, la letra es por 1.000.000 de guaraníes, el girado puede aceptar pagar 500.000 y por los 500 que no fueron aceptados, el tenedor deberá formular el correspondiente protesto. ¿Puede el girado desdecirse de su aceptación? Es la pregunta. En principio, al no ser un acto obligatorio, el girado puede revocar su aceptación inicial, pero la condición para dicha revocación es que la misma tiene que ser formulada antes que la letra vuelva a circular. ¿Y cuándo vuelva a circular la letra? La letra vuelve a circular desde el mismo momento que el girado lo devuelve a la persona que le haya presentado para la aceptación. Es decir, si el girado acepta pagar la letra y devuelve el documento al quien lo presentó, ya no podrá revocarse, deberá hacerlo antes de su devolución. De ahí entonces que es muy complicado y difícil que se produzca la revocación de la aceptación. Decíamos más atrás de que íbamos a ver de las modalidades de vencimiento que existen en la letra. Recordemos que el tiempo en el derecho tiene su valor, tiene su importancia. En el caso de la letra de cambio, al constituir esta una orden de pago, de manera indeterminada la existencia de esa obligación o indefinida en el tiempo. La designación del plazo de vencimiento es un requisito formal no esencial, porque si no se consigna en la letra se considera libradero a la vista. De acuerdo a nuestro Código Civil, existen 4 formas de girar una letra de cambio en cuanto a su vencimiento: a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Esta enumeración es taxativa, de modo que solamente puede librarse en una de estas 4 formas. Cualquier otra forma de designación de vencimiento ocasionará la nulidad de la letra. En las letras giradas a la vista no se establece el tiempo de vencimiento. Ello depende de la voluntad del tenedor y las letras deben ser pagadas a su presentación. Sin embargo, el tenedor tiene 1 año de tiempo a partir de su emisión para presentarlas a su aceptación. De no hacerlo, caduca la letra. En cuanto a las letras giradas a cierto tiempo vista, en estas letras el vencimiento está sujeto a la presentación de ellas para su aceptación. La cláusula dirá entonces a tantos días o meses a la vista,
plazo que se empezará a contar desde el momento que el tenedor lo presenta al girado y éste acepte pagar la letra. Al igual que las giradas a la vista deben presentarse para su aceptación dentro del plazo de un año de haberse emitido. Las letras giradas a cierto tiempo o fecha, el plazo de vencimiento empieza a correr desde la fecha de emisión y se cuenta en el tiempo fijado, que no es un día fijo, sino un periodo de tiempo generalmente enunciado en días, en meses o inclusive en semanas. Por ejemplo, a 300 días, a 10 meses o a 30 semanas. El día de vencimiento de estas letras está determinado por el día de emisión, ya que se corresponden. Así, una letra girada el 30 de mayo a ser pagada en 4 meses vencerá el 30 de septiembre. Pero si el mes de finalización tiene menos días, por ejemplo es febrero, o se emitió un día 31 y finaliza en un mes que tiene 30 días, el vencimiento será el último día del mes por ser el día equivalente. Si el vencimiento se hubiese establecido en meses y medio, se computarán primero los meses enteros y luego el medio, equivalente a 15 días. Si se consigna que vence a primero, a mitad o a fin de mes, se considerará que vence el 1, el 15 o el 30. Y por último tenemos las letras giradas a días fijos. Como lo dice la denominación, son letras donde se consigna en forma cierta y determinada el día o la fecha de vencimiento, de forma directa, por ejemplo el 15 de enero, o indirecta, al decir, por ejemplo, el último viernes del mes de enero. Bien. Bueno, por último vamos a hablar del pago. ¿Qué es el pago? Como hemos visto ya en numerosas ocasiones, el pago es el modo normal de la extinción de las obligaciones. Consiste en el cumplimiento de la prestación debida, que en el caso de cambio, de la letra de cambio, la prestación no es otra cosa que la entrega de la suma de dinero por parte del girado al tenedor legítimo de la letra. A tal efecto, el portador debe presentarle al girado el día de su vencimiento para que ella sea pagada. A diferencia de la presentación para la aceptación, en la que cualquier persona puede presentar la letra, para el pago la presentación debe efectuarla el legítimo tenedor, aquel poseedor legitimado por una serie ininterrumpida de endosos o por ser el beneficiario designado en la letra. Además, la presentación al pago debe hacerse el día del vencimiento, no antes ni tampoco después. ¿Quién debe presentar la letra? Como se dijo, el portador legítimo o tenedor de la letra al tiempo de su vencimiento. Los sujetos obligados al pago son en primer término el girado que haya aceptado pagar la letra o en su defecto sus avalistas, quedando la elección a cargo del poseedor. El obligado puede pagar por medio de un mandatario, también puede pagar un interventor. En el caso que el girado haya aceptado pagar la letra pero que haya fallecido al día del vencimiento, el pago debe requerirse a sus herederos o al administrador de la sucesión. El pago debe ser hecho al portador que por una serie ininterrumpida de endosos, aunque el último sea en blanco, resulte ser portador legitimado. El girado que paga debe verificar la identidad del tenedor que presenta la letra, que debe coincidir con lo consignado por el último endosatario, aunque sea en blanco. Esto es un derecho normal del deudor, es decir, verificar la identidad de quien percibe el cobro para certificar la legalidad del pago. La consignación del lugar de pago, que también es un requisito formal no esencial, se considera como tal el que figura al lado del nombre del girado, si es que no tiene otra indicación. La importancia del lugar de pago radica en que con ello se determina la competencia y la jurisdicción aplicable en caso de conflicto. Así como el portador no puede exigir el pago anticipado de la letra, es decir, antes de su vencimiento, tampoco está obligado a aceptar un ofrecimiento en ese sentido por parte del girado. El tenedor entonces puede rechazar un pago anticipado de la letra, lo cual oferta que por lo demás representa una anormalidad en la conducta del girado. Por último, las letras que puedan ser giradas para ser pagadas en el país pero en moneda extranjera son absolutamente válidas, ya que por ley 434 del año 1994
Se reconoce la validez de las obligaciones contraídas en moneda extranjera y su exigencia puede realizarse en la moneda pactada, no necesariamente en la moneda de curso legal, es decir, en guaraníes. Bueno, hasta aquí nuestra lección de hoy. El próximo martes vamos a hablar de qué pasa cuando un título de crédito, ya sea letra de cambio, cheque o pagaré, no es abonado en tiempo a su vencimiento y qué acciones puede tener el tenedor de las mismas. Les recuerdo que hasta este viernes 25 de marzo tienen tiempo de presentar sus trabajos prácticos. El día de mañana y pasado o el viernes a la mañana lo pueden hacer, como habíamos dicho en mi público despacho, en el Tribunal de Apelación Segunda Sala en Asunción, en la Torre Sur, en el 7º piso del Palacio de Justicia. Y además, el día viernes 25 de marzo estaré en el aula 5 de la Facultad de Derecho, en la sede central, desde las 16 hasta las 19 horas, a fin de recibir los trabajos prácticos de los alumnos de los 3 turnos, para poder empezar a evaluar o cumplir los primeros requisitos de habilitación que exige la cátedra y el reglamento de nuestra facultad. Por lo demás, que tengan un buen resto de jornada y espero que les sea de utilidad esta lección, así como todas las demás. Muchas gracias.